La resolución de la Corte Interamericana contribuye a profundizar la democracia en nuestro país, a respetar la voluntad y la decisión popular. El día miércoles hemos convocado al CAL y hasta el día viernes de la próxima semana se habrán determinado sus integrantes. Hay suficientes argumentos para llevar a juicio político al ministro de Estado. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Sumario Legislativo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la solicitud de medidas provisionales interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la consulta popular del pasado 4 de febrero. La comitiva, que viajó a Costa Rica a defender la posición del Gobierno Nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, regresó al país la noche de este jueves. Además de resaltar la decisión del organismo internacional de desestimar la solicitud interpuesta por la Comisión Interamericana, se explicó cómo avanzarán los diversos procesos en el Ejecutivo y Legislativo para cumplir con la voluntad popular expresada en las urnas. La comisión ecuatoriana, que viajó a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, arribó al país aproximadamente a las 20 horas de este jueves. La canciller María Fernanda Espinosa, en rueda de prensa, destacó el fallo de ese organismo internacional a favor del gobierno y el resultado de la consulta popular. La resolución de la Corte Interamericana no solamente contribuye a ratificar y reiterar la legitimidad y la legalidad de la consulta popular, sino sobre todo contribuye a profundizar la democracia en nuestro país, a respetar la voluntad y la decisión popular. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó cuándo será convocado el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, para la conformación de la Comisión Ocasional Especializada, que dará cumplimiento a la voluntad popular expresada en el proceso electoral del pasado domingo 4 de febrero. El día miércoles hemos convocado al CAL y hasta el día viernes de la próxima semana se habrán determinado sus integrantes. La perspectiva es que hasta el 15 de marzo podamos tener listas las reformas relacionadas tanto al tema de la participación definitiva para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en marzo del 2019, así como también la derogatoria de los temas relacionados a la ley de plusvalía. El titular de la legislatura también se refirió a la selección de las ternas con los candidatos al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. No nos olvidemos que también tenemos la elección de las ternas que envía el presidente de la República para el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, lo cual también lo procesaremos en el tiempo que establece la ley, que son 20 días. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, comentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por cómo tramitó este proceso. Karel Sack, TVL Noticias. El próximo jueves, el Pleno de la Asamblea está convocado para aprobar la integración de la Comisión Ocasional que procese los temas relacionados con la consulta popular. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana anunciaron que no participarán de la misma. El jueves 15 de febrero a las 10 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá aprobar la integración de la Comisión Especializada Ocasional que tramitará la aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular y referéndum del pasado 4 de febrero. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana dicen que no obstaculizarán el trabajo de la comisión, pero que tampoco participarán. Haber nosotros tenido las críticas que tuvimos sobre la no rigurosidad del seguimiento constitucional en la convocatoria, nos abstendríamos de participar. En resumen, esto significaría en ningún momento obstaculizaremos que la Asamblea haga lo que tenga que hacer. Pavel Muñoz dice que lo que sí analizarán es la votación en el Pleno de las decisiones que tome la Comisión para reformar la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y la derogatoria de la Ley de Plusvalía. Sin embargo, dice que lo que más les preocupa es la designación del Consejo Transitorio.
el no haber modificado adecuadamente el artículo 205 genera, a nuestro juicio, vulnerabilidades para votar por esas ternas, con lo cual nosotros tenemos este principio de fondo. Analizaremos en cada caso cuál será nuestra posición, pero el principio de fondo es reconocer el mandato popular. El presidente de la Asamblea, José Serrano, indicó que si bien la efectividad de toda la consulta popular no le compete al legislativo, estarán expectantes del cumplimiento de la misma. Y obviamente daremos un seguimiento en torno a la fiscalización de los otros temas concernientes a la consulta popular. No nos olvidemos que también tenemos la elección de las ternas que envía el presidente de la República para el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, lo cual también lo procesaremos en el tiempo que establece la ley, que son 20 días, ¿no? Según el titular del Legislativo, hasta mediados de marzo estarán aprobadas las reformas respectivas de ambas leyes. En la concerniente a la del Consejo de Participación Ciudadana, deberán modificar que los consejeros sean elegidos por la ciudadanía en las urnas cada 4 años, coincidiendo con las elecciones de las autoridades seccionales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa sesionó esta semana. Entre otros aspectos, el organismo parlamentario decidió suspender el primer receso legislativo del año, programado desde el 14 hasta el 28 de febrero. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, confirmó que la decisión se la tomó tras la aprobación de la consulta popular, que ordenó el análisis de 2 proyectos de reformas y la derogatoria de la denominada Ley de Plusvalía, para lo cual el Pleno de la Asamblea Nacional conformará una comisión ocasional que instrumentalice las preguntas 3 y 6 de la última consulta popular. La Comisión de Fiscalización inició con el procedimiento para llamar a juicio político al superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. La mesa legislativa prevé retomar el análisis de este tema este jueves. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea estaba convocada para abocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa que admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra del superintendente de la Información, Carlos Ochoa, pero sorprendió el pedido de cambio en el orden del día propuesto por la asambleísta Lira Villalba. Que usted, señora presidenta, ha remitido un informe donde le comunica al señor presidente de la Asamblea aparentemente de la suspensión del juicio político contra el ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. En su momento, Villalba, junto con varios asambleístas del oficialismo y de la oposición, pedían conocer el informe emitido por María José Carrión, en donde se suspendió el procedimiento de juicio político en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. María José Carrión pidió que se tome votación y con 9 votos se rechazó el pedido de Villalba. La única legisladora que apoyó la moción fue la asambleísta Sofía Espín. Y usted ha remitido un informe al presidente, pero la comisión la componemos todos los miembros. Que la intención de no fiscalizar no queda con los asambleístas que hemos propuesto este cambio del orden del día. Después de que el pueblo ecuatoriano el día domingo nos ha dado un mandato, que es la muerte civil para los corruptos. Esa votación es una de las votaciones más fuertes que existe en la Asamblea Nacional como un mandato popular. Una vez negada la solicitud, María José Carrión pidió que continúe el orden del día. La secretaria de la comisión dio lectura a la resolución del CAL junto con la solicitud de juicio político. Así, la mesa legislativa abocó conocimiento de la propuesta y ahora, dentro de los siguientes 5 días, se conocerán las pruebas de cargo y descargo para el juicio político. El informe sobre si da paso o no al enjuiciamiento en contra de Carlos Ochoa estaría listo en 15 días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con el respaldo de 54 firmas, asambleístas de distintas bancadas legislativas formalizaron el pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Acusan al secretario de Estado de incumplimiento de funciones tras haber dispuesto de $300 millones del Fondo de la Ley de Solidaridad. Con frases como Manaví y Esmeralda se respetan, exigimos explicaciones para las zonas afectadas, un grupo de ciudadanos acompañaron a las asambleístas Tangi Vera, Rina Campaín y Carmen Rivadeneira en entrega oficial de la solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, a razón del retiro de $300 millones de la cuenta de reconstrucción de ambas provincias perjudicadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Según la legisladora de las filas de Creo, Tangi Vera, fue un acto arbitrario que estaría respaldado por el gobierno.
Hay suficientes argumentos para llevar a juicio político al ministro de Estado y, por supuesto, debo en este momento manifestar y aclarar y recordarles a los miembros del Consejo de la Administración de la Legislatura que a ellos no les corresponde calificar las pruebas. Pero ese tema no queda ahí. Según una de las proponentes del juicio, la asambleísta Rina Campaín, en un oficio emitido por el exsecretario técnico de la Reconstrucción al Ministerio de Finanzas, solicita recursos para continuar con la reactivación de estas zonas, pues a 2 años tras el terremoto, solo se ha entregado el 50% de las viviendas. Dicho documento sustenta este pedido de juicio. Para poder continuar con la reactivación económica de las provincias afectadas. Pero sin embargo, que por falta de liquidez no ha podido continuar. Esta solicitud cuenta con el respaldo de 54 firmas de legisladores de distintas bancadas, como Carmen Rivadeneira de Alianza País. Ella criticó la falta de apoyo gubernamental para estas familias. Es una posición que recoge ese sentir de nuestra ciudadanía, sobre todo de Esmeraldas. Están siendo lesionadas. Ahora resta esperar que la solicitud sea analizada por el Consejo de Administración Legislativa para su calificación, si se da paso o no. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de la emisión dominical de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Continuamos informando y ahora les contamos que el ministro del Interior, César Navas, acudió a la Comisión de Relaciones Internacionales donde se pronunció sobre el estado de excepción decretado en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, tras el ataque con un coche bomba en un destacamento policial. El secretario de Estado además expuso las acciones implementadas en la frontera con Colombia y adelantó que esta semana se reunirá durante un gabinete con los ministros de seguridad del país vecino, mientras que el ministro de Defensa reiteró que continúa el resguardo policial en la frontera con Colombia con más de 1.000 efectivos. Agregó que la Fiscalía de Colombia aún no ha especificado el estado y monto de los bienes que tendría en Ecuador alias Guacho, presunto responsable del atentado del pasado 27 de enero. Puedo informar que la próxima semana, el día miércoles, vamos a estar en Colombia teniendo una reunión entre los ministros del eje de seguridad con los ministros del eje de seguridad también de Colombia. El gabinete es el día 15, nosotros el día 14 tenemos una bilateral, digamos, con los ministros en el sector seguridad. Vamos a ver porque ellos están con una campaña importante, la campaña Atlas en la zona fronteriza, y yo creo que hay que mejorar un poco el flujo de información y también conocer los alcances de esta campaña, porque al fin y al cabo nosotros aquí en nuestra frontera es donde recibimos también parte de ese impacto, ¿no? Que son ya estos grupos que no optaron por la opción democrática o de formar un partido político, sino al crimen transnacional. Los efectivos militares y policiales, existen más de 1.000 efectivos que están en la zona de San Lorenzo y Borbón. En la zona de frontera existen más de 3.000 efectivos que están trabajando intensamente en la zona. Nosotros estamos cubriendo permanentemente el sector, no solamente de Esmeralda, sino el sector de todo lo que es frontera con Colombia. Nosotros hemos pedido a la Fiscalía de Colombia que nos entreguen el listado que ha dicho públicamente que conocen. Esperemos que en los próximos días la Fiscalía de Colombia lo pueda hacer. ¿Aún no se les ha dicho cuántos? No nos han dicho ni cuántos ni cuáles. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres ya es ley de la República. La normativa fue publicada en el registro oficial el pasado 5 de febrero. Las mujeres del Ecuador ya cuentan con una ley de segunda generación que protege, previene y erradica la violencia contra su género. La normativa fue publicada en el registro oficial y ahora está en vigencia. La asambleísta Mónica Alemán presidió la comisión que tramitó la propuesta legal. Esperamos también que todas nos empoderemos, no únicamente las mujeres, sino también toda la sociedad de este instrumento legal que hemos proporcionado nosotros en la Asamblea Nacional para prevenir de una vez pues este mal que acarrea acá en nuestro país.
En cuanto a los ejes de acción de la norma, a través de la prevención se buscará eliminar patrones socioculturales y estereotipos mediante mecanismos de sensibilización y concienciación. También hay que crear conciencia de que una ley no será suficiente si no concientizamos del problema que está siendo también parte y herencia de esta sociedad machista. Con la iniciativa se crea un sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra ese sector social. Lo integran 18 instituciones del Estado que actuarán coordinadamente. Su ente rector será el Ministerio de Justicia. Son quienes elaborarán pues aquellos protocolos, aquellos reglamentos que son necesarios para la aplicabilidad completa de la ley. En este caso, en el sistema de salud, en el sistema de educación. A través de esta ley, el Estado garantizará los derechos de las mujeres mediante un plan de acción específico que deberá estar incluido en el presupuesto del Estado. Pues para que sea aplicable en todos los niveles de gobierno, no gobiernos autónomos descentralizados, para que ellos puedan ejercer sus planes de acción. Previo a la aprobación de la ley, día a día escuchábamos cientos de casos de femicidio y de diferentes tipos de agresiones perpetradas contra la población femenina. Uno de esos casos es el de Esperanza, quien con lágrimas en sus ojos relata cómo su padre la maltrataba a ella y su familia física y psicológicamente. Yo fui la mano derecha de mi mamá, yo soy la primera hija. Yo fui la que recibió también los golpes de él. Como hija, fui maltratada, pegada más que mujer, casi como esposa. Entonces, de ese maltrato, no sé, siempre mi idea de mamita, déjala a mi papá. Mamita, sepárate de mi papá, tú no eres sola. Hoy, con la ley vigente, las comisiones de Justicia, Educación, Gobiernos Autónomos y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres velarán y realizarán un seguimiento del cumplimiento de la misma. María Fernanda Medina, TVN Noticias. Voces y opiniones. Revisamos ahora lo dicho en nuestros espacios de opinión. En el programa Tercer Debate de esta semana participaron los asambleístas Fabricio Villamar y Daniel Mendoza. Los legisladores analizaron el escenario político tras la consulta popular del 4 de febrero. Ricardo Bravo con un resumen. Una vez que se confirmó la victoria del sí en las 7 preguntas de la consulta popular, ¿cuál es el escenario que se vislumbra para el Ecuador? Los asambleístas Daniel Mendoza y Fabricio Villamar participaron del programa Tercer Debate de esta semana. Allí lo analizaron. Nosotros desde la Asamblea Nacional tenemos que ya darle resultados al pueblo ecuatoriano en materias concretas económicas. A nosotros nos corresponde seguir lo que los ecuatorianos dijeron sin poner ni quitar ni una coma más. Mendoza y Villamar explicaron que la realidad política cercana del Ecuador es el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por uno transitorio. Primero es la cesación de funciones, segundo es la transición a través de este Consejo de Transición y tercero es la elección universal que se tiene que quedar para el 2019. Para que esto funcione se necesita una reforma al Código de la Democracia. Y para ello la Asamblea Nacional deberá conformar una comisión ocasional que instrumentalice las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. Tiene que trabajar intensamente con los más altos intereses del país. El texto de la consulta dice que tendría que procederse a esta elección en las próximas elecciones. En cuanto al resto de preguntas de la consulta popular, Fabricio Villamar y Daniel Mendoza coincidieron en que una vez anunciados los resultados oficiales por el Consejo Nacional Electoral, los cambios a la Constitución entrarán en vigencia directamente con la publicación en el registro oficial. Ricardo Bravo, TVN Noticias. El pasado 5 de febrero entró en vigencia la Ley para erradicar la violencia contra las mujeres, normativa que generó amplio debate en la ciudadanía. En el programa Termómetro Ciudadano de esta semana, 2 invitadas expusieron los aspectos que el Estado deberá poner mayor énfasis y cuáles son las expectativas de la ley. No tengo conocimiento. No tengo conocimiento sobre esa ley. El desconocimiento de la ciudadanía con respecto a la ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres generó debate en el programa Termómetro Ciudadano. Silvana Aro, vocera de la plataforma Cambiando hacia la Igualdad, dijo que la socialización es urgente. Llevar a las zonas urbanas, a las zonas rurales, para que haya un apropiamiento de este marco normativo. Para Jessica Jaramillo, presidenta de la Fundación contra la Violencia a Mujeres, es necesario impulsar mecanismos de prevención a la par de la ley para ganar, dijo, confianza y credibilidad de una normativa.
tiene la obligación de levantar políticas públicas que no son más que acciones, planes, programas. En el programa además se abordaron términos que generaron debate en la ciudadanía, como género y masculinidad. Nos permite verificar y entender las diferencias sociales que existen entre los hombres y las mujeres. El género es una construcción social, no solamente es una cuestión biológica de nacer hombre o mujer. Con la ley vigente quedan temas por hacer para la efectividad de la misma, lo dijo la vocera Silvana Aro. Son los que promocionan este tipo de prácticas muchas veces y lo que corresponde con la ley es que el Consejo de Regulación haga su trabajo. La reparación integral será otro de los ejes de mayor interés de las autoridades. Poder darle un proyecto de vida o garantizar su proyecto de vida pese a haber sido violentado. La ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres es ley de la República desde el 5 de febrero del 2018. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. La esencia de la ley. Hoy en nuestro segmento La Esencia de la Ley revisamos cuáles son las sanciones que establece el Código Orgánico Integral Penal para quienes violenten la intimidad de una persona. Si una persona sin su consentimiento difunde, examina o publica información privada, ya sean fotografías o videos, está cometiendo un delito. Se llama violación a la intimidad y está sancionado con cárcel por el Código Orgánico Integral Penal. La Constitución de la República y la norma penal ecuatoriana defienden el derecho a la intimidad de una persona. El artículo 178 del COIP establece que la persona, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El abogado Carlos Salomoto aclara que no se trata únicamente de contenido tipo sexual. Pero que es atinente a tu intimidad, por ejemplo, la forma en la que estás vestido, la forma en la que tú te expresas con tu compañera de vida, y eso es una vulneración a este derecho a la intimidad. Pues claro, mucha gente cree que solamente cuando han publicado un video o una foto de alguien que la compartió a su novio, por ejemplo, estando sin ropa o en alguna actividad, es el delito, pero el COIP es muy amplio. La norma también establece una excepción. Si la persona que divulgue las grabaciones de audio o video interviene personalmente, no será sancionada. Tú estás en un momento en alguna reunión social en la que sucede algún evento que podría inclusive constituirse en delito y tú estás también dentro de esa grabación, dentro de ese audio, dentro de ese video, tú tienes toda la potestad para hacerlo, si es que tú eres el afectado, por ejemplo. Cuando una persona es víctima de este tipo de violación, puede denunciar el caso a través de la unidad judicial o en la Fiscalía General del Estado. El Internet, pero sobre todo las redes sociales, son el blanco perfecto para el cometimiento de este tipo de delito. En nuestro país la situación no es ajena. Ya se han registrado varios casos sobre la violación de este derecho. El tomar una fotografía o grabar un video no es un delito. Sin embargo, puede caer en ello si a través de la difusión la intención es perjudicar a otra persona. Estos casos no son ajenos en nuestra sociedad. La proliferación de las imágenes tanto en Internet como en redes sociales y aplicativos móviles permiten que se publiquen fotografías o videos sin autorización de los protagonistas. Es el caso de la mateña Denise Albán, quien a través de un video difundido en redes sociales denunció que su expareja publicó fotografías y videos íntimos. Mi intimidad es mía y de nadie más. Mi sexualidad es mía y yo sé la forma en cómo yo la disfruto o cómo yo la vivo. Entregué mi corazón y mi confianza a la persona equivocada. Y por eso hoy quiero que a ninguna mujer le vuelva a pasar lo que a mí me pasó. La señorita Patronato relacionó su caso a otros actos de violencia contra la mujer e hizo un llamado a denunciar porque aseguró que detrás de estos hechos pueden estar involucradas bandas delincuenciales. Este fin de semana fueron violadas algunas mujeres en Píllaro. Esta madrugada fue disparada por su expareja, la comisaria municipal de Ceballos.
Emilia Benavides fue secuestrada, fue torturada, fue violada y la asesinaron. Denise Albán, violaron su intimidad. No tengas miedo a denunciar a las autoridades, incluso si te amenazan o te chantajean con publicarlas. Piensa que puede tratarse de organizaciones que están detrás de trata de personas o de prostitución. Algo parecido sucedió en el 2015 cuando se difundieron fotos privadas de la exdirigente de la Unión Nacional de Educadores, Mary Zamora, misma que aseguró se trató de un montaje. En el 2017, un hombre publicó en redes sociales un video que mostraba cómo su esposa salía de un motel con su amante. Todas las publicaciones se viralizaron de inmediato. Pero el tema va más allá porque lleva consigo una serie de perjuicios sociales y estereotipos que en su mayoría cosifican a la mujer. Luis Ávila, defensor de los derechos humanos, defiende la libertad de las personas en todos sus ámbitos. Sin embargo, cuestiona a quienes que, a pesar que saben el daño que ocasionan, reproducen y comparten. Al mismo tiempo, hay, digamos, un ordenamiento social y moral que cuestiona a las mujeres. El patrón cultural de la sociedad, digamos, está hecha para discriminar a la mujer y para culparla por la supuesta amoralidad de la sociedad. El patrón se multiplica y eso permite, digamos, que usuarios de las redes difundan esta información por motivos sexuales o por motivos de comportamiento social. Es repugnante, pero bueno, la solución está en la política de prevención. Estos casos nos llevan a la reflexión de tener más cuidado con nuestra información personal, saber cómo y con quién la difundimos. De otro lado, nos lleva también a la reflexión de que si a nosotros nos llegan este tipo de mensajes, tener respeto por la otra persona y no divulgarlo. Hasta una próxima entrega. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.